Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encontrás? Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Desde ya te agradezco por haber visitado nuevamente el canal y disponerte a mirar un video más acerca de la enseñanza de la palabra de Dios. El tema de hoy es el ayuno. El ayuno sabemos que juega un papel fundamental en la relación entre Dios y la iglesia, entre Dios y el cristiano. En el transcurso de esta predicación, de este video, Dios, mediante su Espíritu Santo, nos va a estar observando cuál es la definición que Él le da al ayuno, que seguramente va mucho más allá de la definición que nosotros hoy tenemos sobre el ayuno, del punto de vista que la Iglesia tiene hoy acerca del ayuno. Vamos a ver en qué momentos de la vida nacional del pueblo de Israel ellos presentaban ayuno a Dios, bajo qué circunstancias ayunaban delante de Dios. Vamos a ver también cuáles son los tipos de ayuno que hay en la Biblia que Dios recibe, que son 4, lo vamos a ir viendo, y por sobre todo vamos a ver también el estado en el cual debemos estar para que ese ayuno sea beneficioso y por sobre todas las cosas acepto a Dios. Te invito entonces a que nos adentremos a este maravilloso y precioso tema que es el ayuno. Vamos a ver el título de la predicación del día de hoy. El título de la predicación del día de hoy es el ayuno que yo escogí. ¿Sí? El ayuno que yo escogí. Este título está extraído de lo que Dios le dijo a Israel por medio de Isaías, y es lo que Dios se propone en el día de hoy, enseñarnos acerca de un ayuno efectivo, un ayuno que nos favorece, no tan solamente a nosotros, sino a todos aquellos que están a nuestro alrededor. El ayuno que yo escogí. Para ello te invito a abrir nuestras Biblias para tener la lectura bíblica allí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo número 10, versículo número 4 y 5, leemos en el nombre de Jesús, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, primero, principal, la primera pregunta que tenemos que respondernos como iglesia, como cristianos, y es lo que Dios nos propone hoy, es ¿qué es para la iglesia, qué es para el cristiano el ayuno? Si Dios nos dijera, definime qué es el ayuno, iglesia, definime qué es para vos el ayuno, para vos, hermano, para mí, demos una definición de lo que es el ayuno. La primera respuesta que tanto la iglesia de estos días como el cristiano de estos días daría sería: ayuno es, privación de alimento en un determinado periodo de tiempo. Es una muy buena definición, pero sabemos que es muy llana, muy lisa, muy de acá abajo, muy terrenal. Veamos más bien qué dice la divina respuesta, como está escrito. Veamos más bien cuál es la definición que Dios le da al ayuno, que seguramente, y acá es donde nosotros debemos abrir nuestra mente, la definición que Dios da acerca del ayuno va mucho más allá del concepto que nosotros podamos llegar a tener para nosotros lo que representa el ayuno.
No nos olvidemos que todavía el apóstol, por el Espíritu, dejó escrito: Él nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, ¿sí? Tenemos un entendimiento acerca del ayuno seguro, como iglesia, como cristiano, y lo hemos practicado, y ese entendimiento que tenemos del ayuno, lo hemos puesto en práctica en cada uno de los ayunos que hemos realizado, a nivel iglesia y a nivel personal. Pero es aquí en donde debemos abrirnos, ¿sí? Abrirnos a la verdad de Dios, al conocimiento de Dios, a la revelación de Dios, al espíritu y la profecía de Dios, y dejar que Él nos enriquezca con su punto de vista, con su sabiduría, con su inteligencia. Para nosotros, seguramente, como decíamos, el ayuno puede tan solamente consistir en privarnos de alimentos en un determinado periodo de tiempo. Y es muy probable que la iglesia, muchas iglesias en estos días, muchos cristianos en estos días, crean que el objetivo del ayuno es tan solamente eso. Ayunar significa tan solamente dejar de comer en un periodo de tiempo, de que en eso radica, en ese sacrificio de dejar de comer por un periodo de tiempo, estaría el meollo o estaría la raíz de lo que es el ayuno. Pero déjame decirte, por lo que vamos a ver, el tema del ayuno va mucho más allá, mucho más allá que dejar de comer en un periodo de tiempo. Privarnos de alimento en un periodo de tiempo. Es mucho más el ayuno que eso. Por eso te invito a que sigamos viendo a través de la palabra de Dios cómo Dios nos amplía el concepto, el conocimiento acerca del ayuno. ¿Para qué? Bueno, para que de ahora en más la iglesia, el cristiano, ante esta revelación que Dios nos deja ver a través de la palabra, podamos ayunar de una forma más efectiva y por sobre todas las cosas, ayunar en conformidad a lo que Dios espera, de acuerdo y conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, la definición. Para la iglesia estos días, para el cristiano, el ayuno puede significar tan solamente privación de alimento en un determinado periodo de tiempo. Pero fíjate, vamos a ver, mediante el Espíritu Santo, que la definición que Dios le da al ayuno va mucho más allá de privarnos de alimento en un determinado periodo de tiempo. Y es aquí en donde Dios comienza a enriquecernos con su sabiduría infinita. Según Dios, en 2 Corintios 10:4, nos dice y nos amplía la definición del ayuno diciendo que el ayuno es un arma de nuestra milicia que no es carnal, sino que es poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Según Dios, entonces quiere que nosotros ampliemos el concepto del ayuno, ampliemos el concepto acerca del ayuno. Las armas de nuestras milicias son varias, que ahora lo vamos a ver. Y dentro de esas armas de nuestra milicia, que todas ellas no son carnales, esas armas que Él nos concede no son carnales, sino son espirituales, dice que todas las armas, entre ellas está el ayuno, son poderosas para destrucción de fortalezas. ¿Sí? El ayuno, entonces, debemos considerarlo como Dios lo considera. ¿Qué es el ayuno? Para muchos en estos días, tan solamente es privación de alimento en un periodo de tiempo. Para Dios no es tan solamente eso, sino que vamos a ver que eso pasa en segundo lugar. Hay muchas cosas más importantes en el ayuno, lo cual Dios espera encontrar cada vez que nosotros lo realicemos. Según Dios, el ayuno es un arma de nuestra milicia
para destrucción de fortalezas. Fíjate qué maravilloso. Ya Dios con esto nos amplía el conocimiento acerca del ayuno. ¿Qué es entonces el ayuno según Dios? Un arma de nuestra milicia. Es decir, que cada vez que estamos ayunando debemos armarnos de este pensamiento. Señor, estoy haciendo uso en este momento a través del ayuno de esta arma que usted me ha concedido para sumar, aportar a la destrucción de las fortalezas que el diablo tiene sobre la iglesia, sobre mí, sobre mi familia, sobre mis seres queridos. Ya posicionado de esa manera, ¿de cuál manera? Sabiendo de que el ayuno es un arma de nuestra milicia, ya la forma de realizar el ayuno va a ser seguramente aún más excelente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora bien, en Efesios 6, 14 al 18, sabemos que el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, y dentro de esa armadura de Dios nos hace entender él por el Espíritu claramente que dentro de esas armas de nuestra milicia, ¿sí? Recordemos que el apóstol Pablo figurativamente habla de soldado de Jesucristo, el buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Para ser soldado de Jesucristo, él nos capacita con armas espirituales, y dentro de esas armas de nuestra milicia están las armas defensivas y las ofensivas. Las defensivas para defendernos y las ofensivas para atacar al enemigo, ¿sí? No consiste esta lucha espiritual, ¿sí? Recordad que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Nuestro enemigo es poderoso, ¿sí? Tiene fortalezas. Esas fortalezas pueden ser destruidas conforme Dios nos enseña a través de la palabra. ¿De qué forma, de qué manera? Haciendo uso de las armas de nuestra milicia. Entre esas armas de nuestra milicia se encuentra, como estamos viendo, el ayuno, ¿sí? Ahora bien, dentro de las armas de nuestra milicia están las defensivas, ¿sí? Y las ofensivas. En Efesios 6, 14 al 18 encontramos entre las armas defensivas ceñir los lomos con la verdad, ¿sí? Ceñir los lomos con la verdad, que la verdad, Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad, ¿sí? Sería poner en nuestros lomos la verdad, ¿sí? Poner en nuestros lomos esas palabras de vida eterna que Él vino a colocar a nuestros corazones. Llevar siempre esa verdad con nosotros. Recordad que está escrito también, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Dentro de las armas defensivas está entonces ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Qué más? La coraza de justicia, la que se colocaba en el pecho del soldado en la antigüedad, ¿sí? Para protegerse. Dice la Escritura, tendremos justicia cuando procuremos de poner por obra todos sus mandamientos, ¿sí? Cada vez que ponemos por obra sus mandamientos, en el plano espiritual, nuestro hombre interior se está revistiendo o se está vistiendo de esa armadura de Dios que habla allí el apóstol en Efesios capítulo número 6, y es la coraza de justicia, una protección, ¿sí? Para ser librados, para que los dardos de fuego del maligno no nos impacten. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Otra arma, una cosa es
que el soldado luche descalzo, no va a ser tan eficiente como aquel que está calzado, porque pisará más firme, más confiado en el terreno. Después, otra arma defensiva está el escudo de la fe, ¿sí? La fe en el plano espiritual es un escudo con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno, ¿sí? El diablo ataca con dardos de fuego, la intención es destruirnos. Jesús dijo, el diablo vino para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Para protegernos de esos dardos de fuego del maligno que a diario vienen sobre nosotros, aunque no nos demos cuenta, en el plano espiritual el diablo está dando a nuestras vidas con esos dardos de fuego, con la intención de herirnos y muchas veces herirnos de muerte. Para ello nos concedió la fe, que es el escudo que nos protege y nos libra de los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación es otra arma de nuestra milicia que nos protege. Recordad que la palabra viene a nuestra mente, a nuestro corazón. En la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla y cae en el corazón. Cuando cae en buena tierra, esa semilla crece con el crecimiento que da Dios y después da fruto al 30, 60, 100%, pero también hay el malo que viene a arrebatar la preciosa semilla que Él ha sembrado en nuestros corazones, y para ello, para protegernos, debemos calzar nuestra cabeza con el yelmo de la salvación, proteger, ¿sí? Para retener firme lo que Él nos ha concedido. Ahora, armas defensivas, la hemos visto. Ahora, ofensivas para atacar al enemigo, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Primer arma ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Recordá Jesús allí en el desierto, cuando fue tentado durante 40 días por el diablo, él blandía frente al enemigo de las almas esa espada. Escrito está, le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Constantemente Él nos dio ejemplo de cómo usar, blandir la espada del Espíritu frente al enemigo, ¿sí? Entonces, dentro de las armas ofensivas para atacar está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otras armas de nuestra milicia para atacar ofensiva está la oración, la súplica en el Espíritu, el velar con perseverancia en todo tiempo y el ayuno. ¿Sí? Dentro de las armas de nuestra milicia está el ayuno. Por eso te decía, una cosa es el concepto que nosotros podamos llegar a tener como iglesia, como cristiano, de lo que es el ayuno y cómo lo hemos practicado, y otra cosa es cómo Dios considera lo que es el ayuno y cómo Él espera que lo practiquemos, que lo realicemos, que lo hagamos, seguramente haciéndolo en conformidad a lo que Él nos pide a través de la palabra. Tu ayuno, mi ayuno, el ayuno de la iglesia estos días, seguramente va a ser más efectivo. Ahora bien, ampliando Dios el concepto de lo que es el ayuno, ¿sí? Por eso que decíamos que es mucho más que dejar de comer en un periodo de tiempo, Dios amplía el concepto del ayuno diciendo de que no tan solamente es eso, sino que es un arma de nuestra milicia para destrucción de fortaleza. Y acá suma un nuevo concepto, lo amplía, diciendo en Romanos 12:1, que el ayuno, ¿sí?, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio
vivo. ¿Sí? ¿Qué es el ayuno? Según Dios, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Fíjate la misericordia de Dios, ¿no? Cómo amplía el conocimiento de la iglesia de estos días, tu conocimiento, mi conocimiento acerca del ayuno, que no es tan solamente y va mucho más allá que dejar de comer en un periodo de tiempo. El ayuno, según Dios, quiere que nosotros abramos nuestra mente y la definición del ayuno, el concepto del ayuno que debemos tener es un arma de nuestra milicia poderosa en Dios para destrucción de fortaleza y sabiendo de que el ayuno es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, que cada vez que vos y yo estamos ayunando, a la luz de esta revelación, de este conocimiento que Dios nos deja ver a través de la palabra, va a ser seguramente más efectivo nuestro ayuno porque vamos a ser conscientes de que en ese ayuno no es solamente padecer hambre, sino más bien estamos presentando este cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es algo glorioso el ayuno, es algo precioso, algo hermoso es el ayuno delante de la presencia de Dios. Es de gran estima el ayuno delante de la presencia de Dios, es de gran valor y debemos entenderlo así porque Dios lo manifiesta a través de la palabra. Antes Dios se deleitaba en aquellos sacrificios que ofrecía el israelita allí en el tabernáculo de reunión. Ese sacrificio de aquel cordero tenía que ser un sacrificio perfecto. El animal tenía que ser sin defecto alguno para que Dios lo recibiera como acepto, agradable para sí. Bueno, hoy Dios nos da la posibilidad de ofrecer nuestro cuerpo, como está escrito, en sacrificio vivo, ¿sí? Estas palabras nos remontan allí al Antiguo Testamento, más precisamente al tabernáculo de reunión, para hacernos entender de que ahora nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como era aquel sacrificio que se ofrecía en el altar del holocausto, que es nuestro culto racional, algo acepto, agradable a Dios. Así es como debemos entender lo que es el ayuno delante de la presencia de Dios. Romanos 12:1 entonces dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿En qué momento podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? En el ayuno. El ayuno es el lugar, el momento en que se cumple esta escritura, en donde presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en el tiempo que dure el ayuno. Mediodía, un día, 2 días, 3 días, ¿sí? Durante ese periodo de tiempo, Dios quiere que comprendamos que estamos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver también, como dice al final, es una manera de negarnos a nosotros mismos, ¿sí? El que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Una forma de negarnos a nosotros mismos es en el momento del ayuno. Nos estamos negando, le estamos negando a nosotros mismos, nos estamos negando a nosotros mismos, le estamos negando a nuestro cuerpo el ingerir alimento por un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Es una forma también el ayuno de negarnos a nosotros mismos. Fíjate cómo se amplía el concepto del ayuno según Dios, que va más allá de dejar de comer en un periodo de tiempo. El ayuno es y consiste también
en negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos encierra también el ayuno. Ahora bien, ¿cuándo ayunaba el pueblo de Dios? Una linda pregunta, ¿sí? ¿En qué momentos de la vida nacional de Israel ellos ayunaban? ¿Cuándo presentaban ayuno? Esto a nosotros nos sirve para entender en qué momento de nuestra vida, a nivel iglesia, a nivel personal, debemos presentar a Dios este ayuno, ¿sí? Ayunos a Dios. Bueno, entonces Israel ayunaba a Dios al recibir malas noticias, como podés leer después allí en Nehemías. También ayunaba cuando había un arrepentimiento personal, como relata Reyes y Esdras. Cuando había tiempos de luto, también presentaban ayuno, como dice Samuel, 1 y 2 de Samuel. También ayunaban cuando intercedían, como Daniel, en favor del pueblo, ayunaba ante una revelación divina o para recibir una revelación divina, como Daniel, y allí en Hechos también ayunaban. En el Nuevo Testamento vemos que cuando se enviaba obrero a la mies, como dice allí en el libro de Hechos, también se ayunaba antes de encomendarlos a la obra. Se ayunaba en Israel cuando se hacía una confesión pública de pecado, como enseña Nehemías y 1 de Samuel. Se ayunaba por los enfermos, como dice 2 de Samuel y Salmo 35. Se ayunaba antes de un viaje, antes de emprender un viaje para que sea próspero, para que le vaya bien, como dice Esdras. Se ayunaba en juicios divinos, cuando el juicio de Dios estaba sobre la nación de Israel. Israel se volvía a Dios en ayuno, en oración, y el ayuno jugaba un papel fundamental para que Dios apartara su juicio de sobre la nación. Ayunaban ante amenazas y desastres, cuando ejércitos, imperios venían a atacar a Israel. Ellos presentaban ayuno para que Dios les librara, y también en peligros ayunaban, ¿sí? Como dice Esther y Daniel. En todos estos momentos, la nación de Israel ayunaba a Dios, y Dios recibía estos ayunos, ¿sí? En la circunstancia en la cual se encontraban, que son muchas. En muchas circunstancias, el ayuno juega un papel fundamental, ¿sí? ¿Sirve ayunar? Sirve ayunar. ¿Es provechoso ayunar? Es provechoso ayunar. ¿Ayuda a ayunar? Ayuda a ayunar, ¿sí? Sirve muchísimo, más entendiendo lo que Dios nos dice y como estamos viendo que el ayuno es un arma de nuestra milicia para destrucción de fortaleza, que cuando estamos ayunando estamos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que cuando estamos ayunando estamos negándonos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ayunaba Israel? En todos estos momentos, ¿sí? Es muy probable que la iglesia, el cristiano, en algún momento de arrepentimiento, puede hacer ese arrepentimiento más genuino haciendo uso del ayuno, cuando intercede, ¿sí? O pidiendo a Dios que le dé una revelación, que se revele a su vida para que sea más efectiva esa petición, puede ir acompañada de ayuno, como lo veíamos anteriormente, antes de un viaje para que nos vaya bien, para que seamos prosperados en todo aquello que emprendamos. También podemos hacer uso del ayuno, y en todas aquellas situaciones en las cuales ayunaba Israel, nosotros debemos mirar atentamente a lo que está escrito para también hacernos de esas realidades en nuestra vida espiritual. Ahora bien, los tipos de ayuno, ¿sí? Tipos de ayuno. Son 4 los tipos de ayuno que Dios revela en su palabra, que su pueblo puede ofrendarle,
puede realizar. Hay 4 tipos de ayuno que podemos realizar a nivel iglesia, a nivel personal. ¿Cuáles son estos 4 tipos de ayuno? Que no porque sean 4, uno sea más eficaz que otro. Cualquiera de los 4 son tan eficaz como los demás. Todos tienen la misma importancia, ¿sí? La misma validez delante de la presencia de Dios. Porque recordemos, aún en estos días, no todos pueden en una iglesia hacer un mismo tipo de ayuno. Por ejemplo, los más viejitos, las más viejitas, los que tienen más edad, no pueden tener un mismo tipo de ayuno que un joven, por ejemplo, que está más fuerte, más vigoroso. Por eso Dios, en su sabiduría infinita, dejó en su palabra 4 tipos de ayuno que tienen la misma eficacia que puede su pueblo ofrecerle y que se puede adaptar según la circunstancia en la cual se encuentra cada uno de los que han sido llamados al Evangelio. Los tipos de ayuno. El primero, llamémoslo así, el ayuno total. Este primer ayuno, que lo llamamos total, en este tipo de ayuno no se come ni se bebe nada. No se come ni se bebe nada. Como dice en Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, porque aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Primer ayuno, el ayuno total. No se come nada, no se bebe nada en un determinado periodo de tiempo. Durante ese periodo de tiempo, ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no comiendo nada ni bebiendo nada. ¿Sí? Otro tipo de ayuno es, llamémoslo, con agua. En este tipo de ayuno no se come nada, pero se bebe agua, que fue, por lo que revela el Espíritu a través de la palabra, el que realizó el Señor Jesús aquellos 40 días allí en el desierto. Lucas 4:1 y 2 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después que fue bautizado por Juan el Bautista y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjate que el Espíritu Santo acá es muy claro, deja ver claramente de que no tuvo sed y da a entender claramente también de que no tuvo sed porque tomó agua. Recordad que en el ayuno ángeles de Dios le asistían, relatan los evangelios. Si hubiera tenido sed, el Espíritu Santo lo hubiera manifestado, pero revela que pasados los 40 días, pasados los cuales tuvo hambre, no tuvo sed, tuvo hambre, ¿sí? Da a entender claramente el Espíritu Santo que ese tipo de ayuno que el Señor Jesús ofreció durante los 40 días era el que llamamos ayuno con agua. No se come nada, pero sí se toma agua. Este tipo de ayuno es tan eficaz como aquel que veíamos en el total, donde no se come nada ni se bebe agua. ¿Sí? 40 días, el Señor Jesús tuvo hambre pasados esos 40 días, pero no tuvo sed, dando a entender entonces claramente el Espíritu Santo que sí tomaba agua. ¿Sí? Porque si no hubiera dicho el Espíritu, pasados los cuales tuvo hambre y sed. ¿Sí? Esta es la gloriosa revelación que Dios da a través de la palabra. Manifiesta verdades ocultas y eternas allí en lo que está escrito. Otro tipo de ayuno, el tercero, llamémoslo así, parcial. ¿En qué consiste este tipo de ayuno? Se eliminan ciertos tipos de alimentos, ¿sí? Se come, se bebe, pero lo que se hace en este tipo de ayuno se eliminan ciertos tipos de alimentos, que era
uno de los que siempre realizaba Daniel, por ejemplo. Daniel 12:2-3 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Fíjate, el ayuno consistió en un lapso de tiempo de 3 semanas, 21 días. Durante ese periodo de tiempo, dice, no comí manjar delicado, ¿sí? Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. En nuestros días sería, me perfumé, hasta que se cumplieron las 3 semanas, ¿sí? ¿En qué consiste el ayuno parcial? Venimos, por ejemplo, teniendo una dieta, comiendo de todo. Los fines de semana, suponete sábado y domingo, asado, fijo ya, todos los fines de semana, sábado, el sábado y el domingo asado, pasta los miércoles, ¿sí? Una tradición en la familia comiendo de esa manera. Pero llegado un momento en que se presenta ayuno, este tipo de ayuno consiste en eliminar ciertos tipos de alimentos. Por ejemplo, sábado y domingo no como asado, los miércoles no como pasta, ¿sí? No tomo vino, ni me perfumo, realizaba Daniel. Formas y maneras de ayunar. Decíamos, no porque hay 4 variantes de ayuno, uno es menos efectivo que otro. Recordá que Daniel recibió revelaciones de cosas grandes y ocultas que él no conocía, y Dios se las reveló, haciendo uso o estando él en ayunas de esta manera. Ayunaba. ¿De qué forma, de qué manera? Privándose de ciertos tipos de alimentos. No comí manjar delicado, ¿sí? Sí comía otras cosas, pero el manjar delicado no lo comía. Ni entró en su boca por esos días carne ni vino, dando a entender claramente que otras cosas sí. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Y un cuarto tipo de ayuno, llamémoslo de otras cosas, ¿sí? Este tipo de ayuno también, como decíamos, tiene la misma eficacia que los otros. De otras cosas, de perfume, como dice Daniel y leíamos anteriormente en Daniel 2:3, y como dice 1 Corintios 7:5, abstenerse de sexo por un periodo de tiempo que dure el ayuno. Como dice así 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Claramente da a entender el Espíritu Santo, aquí en 1 Corintios 7:5, que es en un momento en el cual se realiza ayuno, ¿sí? Ayuno y oración. Ocuparos sosegadamente en la oración mientras se está ayunando, ¿sí? Privarse, en este caso, de sexo, para que ese ayuno sea más efectivo, y como decíamos, no por esto va a ser menos eficaz que los demás. Entonces, 4 tipos de ayuno que Dios nos muestra a través de la palabra. Cuando en una congregación desde el púlpito se dice, toda la iglesia vamos a presentar ayuno, bueno, los más jóvenes, los más robustos, los más vigorosos seguramente podrán por un periodo de tiempo no comer nada ni beber nada, pero otros más débiles, algunas enfermedades, podrán realizar el ayuno con agua, ¿sí? No comer nada, pero sí beber agua. Otros podrán realizar el ayuno parcial, donde se eliminan ciertos tipos de alimentos, y así, según cómo esté el cuerpo de Cristo, los viejitos, llamémoslo así, y los jóvenes,
podrán hacer todos ayunos, uno de una manera, otros de otra, pero todos ayunando delante de la presencia de Dios. Ahora bien, ¿cómo debemos proceder en el ayuno? Esto es muy importante. ¿Cómo proceder en el ayuno? ¿Cómo actuar? ¿Sí? En el momento, el periodo de tiempo que demore el ayuno, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos proceder? ¿Cómo debemos actuar? Bueno, recordando que Dios nos mira y considera cómo procedemos durante el ayuno. Allí en Mateo 6:16, Jesús enseñó cómo proceder cuando ayunamos. Cuando ayunáis, no seáis austeros. ¿Qué significa austero? Que es estricto en el cumplimiento de algo, ¿sí? No seáis austeros cuando ayunemos, como los hipócritas. Si somos austeros, ¿sí? Vamos a ser como los fariseos hipócritas, porque ellos, dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Punto principal, cuando ayunemos no debemos tener ni mucho menos dar lástima, como para que los demás se den cuenta, ¿qué te pasa con esa cara que tenés? Como que están esperando que nos pregunten para manifestar y hacerles saber de que estamos ayunando. Bueno, eso Dios no lo aprueba. Dios quiere que nuestro ayuno sea mostrado tan solamente a Dios. Cuando ayunen, leíamos, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Sí? No debemos mostrar a los hombres que ayunamos. ¿Qué te pasa con esa cara así? Estás medio triste, amargado. ¿Qué te pasa? Estoy ayunando, hermano. Humildemente lo digo, estoy ayunando. Llevo 3 días ya. Para hacerse ver. Dice la Biblia todavía, nada hagáis para ser visto delante de los hombres. ¿Sí? Demudar nuestros rostros para mostrar a los hombres que ayunamos, Dios no lo aprueba. ¿Sí? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, el consejo de Jesús, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Sí? Lavate, unge tu cabeza, lava tu rostro. ¿Sí? Cambia el rostro. Estás alegre, contento. Mostrar fortaleza, vigor. ¿Sí? La idea es que los demás no se den cuenta que estás ayunando. ¿Sí? Porque no es a los hombres a quien estamos realizando el ayuno, sino a Dios, que prueba y mira nuestros corazones. Y en 6:18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, una vez más, no mostremos a los hombres que estamos ayunando, sino a nuestro Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo proceder en el ayuno? Ayunar para Dios, no para los hombres. Mostrarle a Dios que estamos ayunando y no a los hombres. No parecer víctimas, dar lástima, ¿sí? Mudando nuestros rostros. Esto es mostrando tristeza, mostrando amargura. No, porque seguramente nos van a preguntar qué te pasa, y es allí en donde nosotros queremos darle a entender, estoy ayunando, soy espiritual, estoy ayunando. Eso Dios no lo aprueba. No mostrar a los hombres que ayunamos, sino a Dios que ve en lo secreto, y el que ve en lo secreto nos recompensará en público. Ahora bien, ser consciente de nuestra situación espiritual. Esto es muy importante. Cada vez que vayamos a ayunar, debemos ser conscientes en qué estado espiritual nos encontramos para que nuestro ayuno sea beneficioso, fructífero. En pecado sabemos que el ayuno es infructuoso, ¿sí? No le aprovecha a la iglesia si está en pecado ayunar, porque no va a tener fruto, ¿sí?
por más ayuno que le ofrezca la iglesia, el cristiano en estos días, si está en pecado, ese ayuno no va a tener fruto, no va a ser recibido, aceptado delante de Dios. Esto era lo que le sucedía a Israel en los días de Isaías. Ellos ayunaban en los días de Isaías. ¿Cómo estaban? En pecado. ¿Cómo era ese ayuno? No aceptado delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Cuando el ayuno es aceptado delante de Dios, cuando uno lo hace en santidad, en obediencia, cuando está consagrado. Ese ayuno Dios lo aprueba. Ahora bien, ¿cómo estaba Israel en los días de Isaías? En pecado. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. En esta situación, en pecado, ayunando, Dios no le respondía. ¿Por qué? Porque estaban en pecado y ese ayuno no era acepto delante de Dios. Al ver Israel que no tenían respuesta, ¿sí? Porque ellos esperaban que Dios les respondiera a través de ese ayuno que ofrecían, no veían respuesta a ese ayuno que ellos ofrecían. ¿Y qué pasaba? Le reprochaban a Dios, que es típico del hombre que está en pecado. Es típico de aquella iglesia que en pecado ayuna a Dios, no recibe respuesta y después se lo reprocha a Dios, que era lo que le pasaba a Israel en los días de Isaías. Isaías 58:3 dice, Dios, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Dios escuchaba eso de los cielos, escuchaba que Israel decía, nosotros ayunamos y Dios no hizo caso de nuestro ayuno. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Sí? Estuvimos humillados, humillamos nuestras almas durante ese periodo de tiempo que estuvimos en ayuno y Dios no se dio por entendido. La respuesta de Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno, ¿sí? Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Sí? El propio ayuno. He aquí que en el día de vuestro ayuno, tu ayuno, ¿sí? ¿Uno le puede ofrecer a Dios ayuno? Sí, voluntariamente. Ofrecer voluntariamente nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero en esa ofrenda voluntaria, ofrecer voluntariamente, en este caso, un ayuno a Dios, debemos hacerlo dentro de lo que está escrito. Debemos hacerlo en santidad para que ese ayuno sea recibido de parte de Dios. En el día de vuestro propio ayuno, ¿sí? Buscáis vuestro propio gusto. Vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Bueno, no debemos buscar nuestro propio gusto en el ayuno, sino debemos buscar el gusto de Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios que hagamos durante el ayuno? No qué nos gusta hacer a nosotros durante el ayuno, que son dos cosas muy distintas. Israel en los días de Isaías ayunaban y hacía su propio gusto. Practicaban las cosas que a ellos les gustaban, hacían las cosas que a ellos les gustaban durante el ayuno, que era muy distinto a lo que Dios quería que ellos hicieran según su voluntad. El objetivo que Dios no aprueba, Isaías 58:4. He aquí que para contienda y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Sí? En el ayuno, ¿sí? No debemos hacerlo con fines contenciosos, ¿sí? Sino más bien hacerlo según la voluntad de Dios. En los días de Isaías, Israel ayunaba para contiendas, para debates,
para herir con el puño, Dios le decía, no ayunen como hoy, ¿sí? Como hoy no ayunen. De la forma en que están ayunando hasta el día de hoy, no lo hagan porque no es efectivo, no es lo que yo apruebo, no es lo que yo acepto, la forma en cómo ayunan. Ayunan para su propio gusto, para contienda, para debates, para herir con el puño, herir también de palabras, herir de hechos, ¿sí? No lo hagan como lo vienen haciendo hasta hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios dice que no escoge este tipo de ayuno. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Dios les dice a Israel y le hace entender claramente de que ese tipo de ayuno que Israel le ofrecía a Dios no era fructuoso, no tenía fruto, no rendía fruto, no era aceptable a Dios, porque era para cosas personales que ellos ayunaban, para contiendas, debates, para herir con el puño, con palabras, con hechos, ¿sí? Con ese fin, con ese propósito ayunaban. No es ese tipo de ayuno que él escogió, ¿sí? Él escoge otro tipo de ayuno. Por eso que el título de la predicación, el ayuno que yo escogí. Dios le revela a través de Isaías cuál es el ayuno que él escoge. Nosotros como iglesia, como cristianos, podemos ofrecerle a Dios ayuno, amén. Pero debemos ofrecerlo de tal manera que sea acepto. Para ello, Dios a través de la palabra nos enseña cómo debemos proceder a actuar durante el ayuno. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Vamos a ver entonces el ayuno que Dios aprueba, que es mucho más amplio, como veíamos desde el principio, de lo que es el ayuno que como iglesia y como cristiano podemos tener concebido. Por eso que decíamos, para la iglesia de estos días, para el cristiano de estos días, es muy probable que el ayuno tan solamente consiste en un sacrificio de dejar de comer alimentos en un determinado periodo de tiempo. Según Dios, el ayuno que Él escoge, el ayuno que Él aprueba, el ayuno que Él acepta, va más allá de dejar de comer en un periodo de tiempo. Según Dios, el ayuno es un arma de nuestra milicia, poderosa en Dios para destrucción de fortaleza. El ayuno, según Dios, es negarnos a nosotros mismos. El ayuno, según Dios, es ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El ayuno, según Dios, es mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Por eso el ayuno que Dios aprueba es mucho más amplio de lo que la iglesia de estos días, del que el cristiano de estos días tiene concebido. En santidad, el ayuno tiene frutos. ¿Sí? En santidad, el ayuno tiene frutos. Isaías 58:6. Acá nos enseña cuál es el ayuno que él escoge, que él aprueba, que él acepta. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Porque decimos que el ayuno que Dios aprueba es mucho más amplio que lo que la iglesia y el cristiano de estos días pueden llegar a ofrecer delante de Dios. El ayuno que Dios escoge es más abarcativo, abarca al prójimo, abarca al otro. En el ayuno que Dios aprueba, Él contempla al prójimo. El centro del ayuno, según Dios, el cual Él acepta, tiene como raíz el prójimo, el otro, ¿sí? Y ese ayuno
es bien recibido, bien visto, aprobado delante de la presencia de Dios. A nivel iglesia, a nivel personal, entonces cuando ayunemos, no solamente por nuestras necesidades, sino más bien abrirnos, expandirnos, ser más amplio en nuestro ayuno y también traer como centro de nuestro ayuno al prójimo. Cuando esto hacemos, estamos ayunando en conformidad a lo que Dios nos pide en la palabra. No debemos ser estrechos, no debemos ser escasos en nuestro ayuno, ver por nosotros mismos tan solamente, por nuestras necesidades, por lo que estemos padeciendo, sino más bien ir más allá. Nuestras necesidades, nuestros padecimientos, nuestras faltantes, nuestros sufrimientos, pero a eso debemos sumarle también al prójimo. Cuando nosotros consideramos esto, el ayuno va a ser mucho más efectivo, más productivo, va a ser mejor aceptado y aprobado delante de la presencia de Dios. No es más bien el ayuno que yo escogí. Fíjate en qué consiste el ayuno que Dios escoge. Primero, desatar las ligaduras de impiedad, ¿sí?, que tiene nuestro prójimo, ¿sí?, que tienen nuestros familiares, nuestros hermanos en la iglesia. Soltar las cargas de la opresión. ¿Cuántos hermanos en la iglesia, cuántos miembros de nuestra familia están oprimidos por el diablo, por el mundo, por la carne? Dejar ir libre a los quebrantados. En la iglesia, ¿cuántos quebrantados? En nuestras familias, ¿cuántos quebrantados hay? Y por medio de nuestra predicación, nuestra enseñanza, pueden ser libres. Recordad que está escrito: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Y que rompáis todo yugo, ¿sí? Todo el yugo del diablo, el yugo de la esclavitud que hay en la iglesia, que hay en la hermandad. Es decir, en el ayuno debemos contemplar esta realidad. En el ayuno, ya sea mientras estemos ayunando o después que terminemos a ayunar, debemos nosotros considerar a nuestro prójimo. Dice en el 7, no es, fíjate en qué consiste el ayuno que Dios escoge, no es que parta tu pan con el hambriento, no solamente el pan físico, sino el pan espiritual, no solo de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el alimento espiritual. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa, ¿sí?, tanto a los en el plano natural, como lo hacía la Iglesia apostólica, que a los errantes los albergaban en sus casas, ¿sí?, les daba techo, un lugar donde pudieran dormir, cobijarse, como también en la casa de Dios, albergarlos en la casa de Dios, hacerle una invitación, es una forma de a esos pobres errantes que están en el mundo, albergarlos en la casa de Dios. Una invitación produce esta realidad, hace posible esta realidad. Ellos vienen a morar en la casa de Dios, ¿sí? Y cuando veas al desnudo, tanto en el plano físico como espiritual, cubrirlos, ¿sí?, darle la posibilidad de que se cubra con las vestiduras en blancas, resplandecientes, y no escondernos de nuestro hermano, ¿sí?, no escondernos de nuestro hermano, sino salir hacia ellos, ¿sí?, salir a recibirlos, a preguntarles qué necesitan, qué quieren, ¿sí?, estar a su disposición. Todo esto lo contempla Dios y espera que lo hagamos en el ayuno que nosotros le ofrecemos, que nuestro ayuno apunte a esa realidad, no tan solamente ser escaso con nosotros mismos, sino mirar hacia afuera, hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, ¿sí?, tener en consideración a nuestro prójimo. Cuando nosotros consideramos a nuestro prójimo, Dios nos considera también a nosotros. Recordad que todavía está escrito que lo que queramos que hagan con nosotros los demás, debemos hacer nosotros con ellos, ¿sí? Por eso cuando consideramos al prójimo, Dios nos considera
a nosotros. Desatar las ligaduras de impiedad. En Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, como lo hacían los fariseos, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En el ayuno, entonces, debemos nosotros desatar las ligaduras de impiedad que la iglesia, la denominación, la liturgia, mandamientos, costumbres, tradiciones de hombre, desatar todo eso de hombre que hay en la iglesia, que hay en el pueblo de Dios, y darle esa verdadera libertad con la cual Cristo les ha hecho libres. Soltar las cargas de opresión, ¿sí? Dice en Salmo 43:2, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El diablo viene a oprimir la iglesia, al cristiano, y en el ayuno debemos orar en esa dirección, considerando a nuestro prójimo, a nuestro hermano, para que nos use, para que podamos soltar las cargas de opresión que el diablo, la carne y el mundo tienen sobre la iglesia, sobre el cristiano. Dejar ir libre a los quebrantados. Lucas 4:18 dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? Nuestro ayuno tiene que apuntar hacia esa dirección, orar a Dios para que nos use, así dejamos ir libre a los quebrantados. ¿Cuántos quebrantados hay en la iglesia, en nuestra hermandad? ¿Sí? Que Dios nos use para que nos deje ir a los quebrantados de corazón, como lo hizo Jesús, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Tener presente como meta de que en nuestro ayuno debemos considerar a nuestro prójimo. Que rompáis todo yugo, Gálatas 5:1 dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que Dios nos use para que podamos, por su espíritu, a través de la palabra, romper el yugo del diablo, el yugo de esclavitud que tiene el diablo sobre la iglesia, sobre los cristianos, el mundo, el yugo del mundo, el yugo de la carne, el yugo del pecado. ¿Sí? Partir tu pan con el hambriento. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Tanto el pan físico como el pan espiritual, ¿sí? Nuestro ayuno debemos contemplar esa realidad, que Dios nos dé la posibilidad de en algún momento invitar al hermano a nuestra casa o nosotros ir a su casa y compartir alimento tanto físico como espiritual, es decir, que haya comunión, que haya aceptación, que haya un enlace entre el hermano y nosotros. Esa es la idea de Dios. A los pobres errantes, albergues en casa. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sí? Albergar en la casa de Dios, en nuestra casa, al hermano, ¿sí? Como también hacerlo en el plano espiritual, cada vez a los pobres errantes de este mundo, invitarlos a la iglesia. Cuando los invitamos a la iglesia estamos cumpliendo esta palabra, a los pobres errantes, albergues en casa, ¿sí? ¿Para qué? Para compartir la palabra de Dios, para que esa palabra también le sea beneficiosa a nuestro hermano. Cuando veáis al desnudo lo cubras, Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. ¿Sí? Ser realistas, veraces para con nuestro prójimo, en nuestro ayuno ayunar en esa dirección para que Dios nos dé la posibilidad de cubrir al desnudo, tanto en el plano natural, físico, como en el plano espiritual, dar la posibilidad de que Dios nos use para que ese que está desnudo ahora tenga la posibilidad de tener vestiduras limpias, blancas, resplandecientes. Eso es posible y mediante el ayuno eso puede tornarse una realidad. No te escondas de tu hermano, Salmo 143:7 dice, respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro. ¿Qué pasaría si Dios, vamos a Él y Él le esconde su rostro? No nos gustaría, no es lo que esperaríamos de Dios, sino que lo que esperamos que vamos a Él y Él muestre su rostro, es decir, esté atento, nos responda.
supla nuestras necesidades, supla nuestra respuesta. Bueno, de la misma manera, no escondernos de nuestros hermanos cuando ellos vienen a nosotros pidiendo una respuesta, pidiendo una ayuda, ¿sí? Sino que así como Dios nos atiende, nosotros también atender a nuestro hermano. Y eso teniendo en el ayuno como centro principal la necesidad del prójimo, es el ayuno que Dios escoge. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del ayuno que Dios escoge? Una cosa es ayunar según nuestro propio gusto, como Dios le decía a Israel en los días de Isaías. Ayunaba para contiendas, debate, para su propio gusto. Dios le decía, no ayunen como lo hacen hasta el día de hoy, ¿sí? Más bien el ayuno que yo escogí es que no ayunen para ustedes mismos, sino que contemplen el ayuno al prójimo, al otro. Cuando ustedes hacen eso, yo es como si Dios estuviera diciendo, yo estaré respondiéndole a ustedes, estaré velando por ustedes. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno que Dios escoge? Isaías 58 dice, cuando ayunamos de esta forma, de esta manera de cual considerar al prójimo nuestro ayuno, entonces dice, nacerá tu luz, no antes. Entonces, cuando ayunemos a la manera de Dios, en conformidad a lo que Dios nos enseña a través de la palabra, según el ayuno que Él escogió, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Fíjate que el ayuno que Dios escoge, la bendición del ayuno que Dios escoge, es contemplando también al prójimo y no tan solamente nosotros a nosotros mismos. Dar el pan al hambriento, saciar al alma afligida, ¿sí? Son las cosas que Dios aprueba. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Todo esto es el tipo de ayuno que Dios aprueba. Podemos ayunar por nosotros, seguramente, por nuestras necesidades, por nuestros problemas, nuestras dificultades que podamos estar pasando a nivel personal, familiar, a nivel iglesia, pero a eso debemos ayunar y ser más amplio en nuestro ayuno, no tan solamente por nosotros, sino que para que nuestro ayuno sea más beneficioso, más fructífero, debemos considerar también a nuestro prójimo, ¿sí? Pedir por nosotros, pero por sobre todo también considerando a nuestro prójimo. Cuando consideramos en nuestro ayuno a nuestro prójimo, al otro, Dios va a ver que nuestro ayuno será en conformidad a lo que Él espera, conforme a su voluntad. Bien, hermano, espero que haya disfrutado de esta palabra, que Dios abra tu mente, revele a tu corazón el espíritu de esta profecía. Vamos a estar viéndonos en un próximo video. Que Dios te bendiga.